Bienvenidos a su programa Que Alguien Me Diga. Hoy estamos muy contentos y emocionados de poder continuar con nuestra serie titulada Tras Palos Cuernos, tercera parte. Y debo decirle que ha sido una bendición muy grande haber estudiado la primera parte y la segunda parte de este tema a la luz de la palabra de Dios, concentrándonos específicamente en los Salmos 22, 23 y 24. Si bien es cierto que todos esos tres salmos tienen que ver con Jesús, hoy queremos entrar en unos detalles más que no hemos visto hasta ahora, que tienen que ver directamente con el contexto de la sepultura y la resurrección de Jesús. Para eso vamos a orar, para pedir la dirección de Dios por medio del Espíritu Santo y estudiar con la seguridad de que el Espíritu Santo de Dios nos guiará a toda la verdad. Por eso le invito a orar conmigo en esta hora, en el nombre de Jesús. Oremos. Padre Celestial, muchísimas gracias por el don de la vida y muchísimas gracias por el privilegio de poder estudiar tu palabra con la dirección del Espíritu de Dios, porque sabemos que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y cuando Él nos dirija a toda la verdad, también tenemos la seguridad de que Él mismo nos dará el poder para poner en práctica la verdad en nuestra vida cotidiana. Por eso te entregamos nuestra vida, nuestra mente y nuestro ser, para que hagas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad en el nombre de Jesús. Amén. La primera pregunta de nuestro tema de hoy dice de la siguiente manera: ¿cuál fue el patrón de vida de Jesús hasta el día que murió? Para encontrar la respuesta vamos a leer el Salmo capítulo 23, versículos 1 al 3, que dice así. Salmos 23, versículos 1 al 3. Palabra de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Hay varias cosas en este salmo que queremos analizar a la luz del Señor Jesús en el contexto de su sepultura. Noten, por ejemplo, que el texto dice que Jesús era pastoreado por su Padre. Versículo 1. Jehová es mi pastor. Además de eso dice que Jesús fue llevado por su Padre a lugares de delicados pastos. Dentro del contexto del pastoreo de su Padre para con él, Jesús experimentó lo que era ver a su Padre llevarlo a lugares de descanso. En este mundo Jesús tuvo mucha labor, mucho trabajo, mucho sufrimiento, mucho conflicto y lograba descansar en el amor de su Padre. La Biblia también dice que Jesús tuvo la experiencia de ser confortado por su Padre, porque dice el versículo 3, confortará mi alma. Debo recordarle que Cristo sufrió no solamente en el cuerpo, sino también sufrió en su alma. Una ocasión él dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Y su Padre, entendiendo la angustia del alma, aprovechaba para confortarlo, para consolarlo y para fortalecerlo. La palabra de Dios también dice que su Padre lo guiaba por sendas de justicia. Toda su vida fue una vida de justicia y cada movimiento que hacía Jesús era guiado por su Padre. Cuando él decidió ir al pozo de Jacob para encontrarse con la mujer samaritana, aquí usted no sabe quién lo guió hasta allá. Obviamente su Padre. Cuando él decidió ir a Jericó para encontrarse con Zaqueo, que estaba en un árbol tratando de encontrar a Jesús, para tratar de ver quién era Jesús, ¿quién cree usted que lo guió hasta allá? Su Padre. Obviamente toda esta obra que hacía su Padre la hacía por medio del Espíritu Santo. Cuando él fue al bautismo
con Juan el Bautista en el río Jordán, ¿quién lo guió a buscar a Juan para que Juan lo bautizara? Su padre, a través del Espíritu Santo. Toda su vida fue guiado por su padre, porque Cristo en este mundo dijo en una ocasión: yo no hago nada por mí mismo, más bien mi Padre mayor es que yo. Eso indica que él se sujetaba a su padre, él obedecía a su padre y él dependía al 100% de su padre. Por eso cuando él se bautizó, en obediencia a su padre, porque él no debía ser bautizado. El bautismo es para gente que ha pecado y Cristo nunca pecó. Pero cuando fue bautizado, en obediencia a su padre desde el cielo dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así que toda la vida de Jesús, ¿cuánta parte de la vida? Toda, desde que nació hasta que murió, toda su vida la vivió en total obediencia y dependencia a Dios su Padre. Con eso en mente, vamos a continuar con la pregunta número 2, que dice así: ¿cómo reaccionó Jesús cuando tuvo su entrevista con la muerte? Entiéndase por entrevista el momento que él tuvo que enfrentar la muerte. ¿Cómo reaccionó él? Para eso vamos a leer en primera instancia el Salmo 23 y luego vamos a compararlo con Lucas 22. Así que leamos Salmo 23, versículo 4, que dice así: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Cuando Cristo llegó a su valle de sombra y de muerte, que fue en el jardín del Getsemaní, me acuerdo haber leído que su experiencia fue tan difícil y tan cruel que la palabra de Dios dice que él sudaba como grandes gotas de sangre. Debo recordarle que el Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios que se comunicaba directamente con su Padre por medio de la oración, llegó a sentir tanta necesidad de la ayuda de su Padre que le pidió a sus amigos, a sus discípulos, que oraran por él. ¿Se imagina usted el cuadro, amigo? Jesús está pidiendo oración. El Hijo de Dios está pidiendo oración. ¿Por qué? Porque había llegado a su entrevista con la muerte, y la muerte que él habría de experimentar era una muerte sin igual. Nadie ha sufrido como Jesús sufrió. Nadie ha padecido como él padeció. La palabra de Dios dice en Lucas 22, voy a empezar leyendo en el versículo 42 y voy a culminar en el 44. Dice la Biblia lo siguiente, hablando del momento que Cristo tuvo su entrevista con la muerte. Lucas 22, versículo 42 al 44. Dice así: diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La palabra de Dios dice en el Salmo 23 que Cristo en su valle de sombra de muerte aprendió a no temer mal alguno. Lo aprendió porque lo sintió. Sintió temor, pero aprendió a no temer mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En otras palabras, su confianza y su fe en Dios el Padre era tan fuerte que aprendió a enfrentar la muerte con valentía. Pero en Lucas 22 dice la Biblia que era tanta su agonía, mientras aprendía a confiar, mientras aprendía a creerle a su Padre, no dice la Biblia que él estaba tranquilo y estaba cómodo. No, más bien dice que estaba pasando por una agonía intensa, pero entre más era su agonía, más oraba. Más sufrimiento, más oración. Más dificultad, más oración. Más adversidad, más oración. Más problemas, más oración. Entre más era su agonía, Jesús más oraba. Y quiero ser franco con usted, mi amiga que me escuchas.
Amigo que me estás escuchando, debo ser franco con usted en esta hora. El hecho de que usted le ore a Dios en los momentos de problemas, de luchas y de pruebas, no significa en lo más mínimo que Dios le va a quitar el problema. ¿Cómo? Así mismo como lo dije, Dios no está obligado ni garantiza a nadie que ora que le va a quitar el problema. Lo que sí nos garantiza es que en la candela Él estará con nosotros. Porque la Biblia dice que bajó un ángel del cielo para fortalecer a Jesús. Bendito sea el nombre de Dios, que en el medio de la prueba, en el medio de la angustia, en el medio de la dificultad, no estamos solos, porque la Biblia dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y Dios es tan bueno y para siempre su misericordia, que no dejará que seas probado más de lo que podáis soportar, y con la tentación también te hará la puerta para que puedas escapar. Hay poder en la oración, pero hay poder en los ángeles de Dios que acampan alrededor de aquellos que le temen, los defienden, los fortalecen y los ayudan, porque ellos son enviados de Dios para ministrar a aquellos que heredarán la salvación. Así que Cristo tuvo una experiencia de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de mucha angustia, pero enfrentó la muerte con valentía y venció la muerte porque murió en victoria. Y la Biblia así lo describe cuando Él, colgando en la cruz, le dijo a su Padre: consumado es, y también dijo a su Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu. Así que la respuesta a la pregunta número 2 es: Cristo enfrentó la muerte con valentía y fue sepultado en victoria. Seguimos con la pregunta número 3, que dice de la siguiente manera: ¿en qué condición muere la mayoría de las personas de esta generación? Vamos a ir a un libro que se encuentra en el Antiguo Testamento. Este libro fue escrito por un hombre llamado Salomón. Y me estoy refiriendo no al libro de Proverbios, sino más bien al libro de Eclesiastés. ¿Qué libro dije? Eclesiastés, capítulo 7. Y vamos a leer el versículo 17, que dice así: no hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. El sabio Salomón fue un hombre que Dios utilizó de una manera impresionante. Escribió consejos maravillosos para los jóvenes y también para los adultos. Y dentro de esos consejos encontramos este, que es muy importante para el tiempo en el que estamos viviendo, porque hay mucha gente que está muriendo dentro del plan de Dios antes de tiempo. ¿Qué significa morir antes de tiempo? Bueno, ¿se acuerda usted haber escuchado que la gente dice: es que fulano de tal le llegó el destino? Es que era la voluntad de Dios. Es que todo está escrito para cada ser humano. Debo decirle que a veces en realidad no es un asunto del destino, ni mucho menos es la voluntad de Dios. Lo que sucede es que la Biblia dice que cuando uno hace mucho mal y uno es muy insensato, es decir, uno se involucra en cosas insensatas, costumbres y prácticas insensatas, uno corre el riesgo de morir antes del tiempo señalado por Dios. Porque después de involucrarse en narcotráfico y en delincuencias y en consumo de drogas y en alcoholismo y en prostitución y en muchas de estas cosas que dañan la salud y ponen la integridad física en peligro, uno se muere y la gente dice: pobrecito, le llegó el tiempo, era la voluntad de Dios, es que el destino. Muchacho, pero ¿qué acá? ¿Cuál destino? Si en realidad lo que Dios quiere es que el hombre tenga vida y vida en abundancia.
abundancia. La Biblia dice que el que quiere matar, hurtar y destruir es el diablo. Pero Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Y cuando uno hace la voluntad de Jesús, cuando uno hace la voluntad de Dios, cuando uno obedece a Dios, uno depende de Dios, uno hace lo que a Dios le agrada, uno muere en el tiempo señalado por Dios, porque Dios tiene un propósito con todo ser humano, tiene un plan con cada ser humano, tiene una obra para que cada ser humano haga, pero Dios es respetuoso. Dios es caballeroso. Si el ser humano no quiere hacer lo que Dios tiene planificado para él, Dios respeta, Dios permite que él haga su libre elección, que tome sus decisiones, pero también cosecha las consecuencias, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y la Biblia dice, no hagas mucho mal, es decir, no se meta en muchas cosas malas, muchas cosas perversas, muchas cosas peligrosas. No se meta en cosas que son de alto riesgo. No se involucre en peligro de muerte. No ande buscando cosas que no dejó por allí. Porque tarde o temprano el enemigo se aprovecha de nuestras malas decisiones y nos mata antes del tiempo señalado por Dios. Por eso en esta generación hay mucha gente que está muriendo sin estar preparado, y debo decirle que la respuesta a la pregunta es: la mayoría de las personas están muriendo sin la debida preparación, porque no están muriendo de acuerdo a la voluntad de Dios, ni mucho menos en el tiempo establecido por Dios. En nuestra siguiente pregunta queremos analizar ¿cuál es la consecuencia eterna de morir sin estar preparado? Para ello vamos a leer del otro libro que escribió el sabio Salomón, porque hace poco leímos del libro de Eclesiastés, pero ahora vamos a leer del libro de Proverbios. En el capítulo 11 de Proverbios y el versículo 7 encontramos un texto que nos ayuda a entender ¿cuál es la consecuencia eterna de morir sin la debida preparación? Dice así el versículo 7. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. Lo que el versículo bíblico nos está ayudando a entender es que una vez que una persona perece, se acabó su esperanza de arrepentirse, de transformarse, de entregarse a Cristo, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Y debemos de entender que cuando el versículo habla de una persona impía, en realidad está involucrando a todo tipo de persona que sigue practicando el pecado, la desobediencia, la rebeldía, la indiferencia a las cosas de Dios. Todo tipo de persona que siga esclavizada al orgullo, al celo, al rencor, al odio, que son pecados invisibles, pero también al adulterio, al tráfico de drogas, al homicidio, a la borrachera, que son pecados visibles. Independientemente el tipo de pecado, cuando un ser humano sigue practicando el pecado y sigue esclavizado al pecado y muere en esa condición sin haberle entregado la vida a Cristo, sin haberse arrepentido de corazón, sin haberse bautizado con fe, sin haberse entregado al punto que el Espíritu Santo lo transforma a una nueva criatura, esa persona, según la Biblia, aunque yo no tengo el poder para condenar a nadie, ni salvar a nadie, lo que la Biblia dice es que esa persona, por sus propias decisiones, ha quedado sin esperanza. Por eso la palabra de Dios dice que cuando Cristo venga por segunda vez, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y la pregunta del millón es, ¿cómo puede morir una persona en Cristo? Bueno, es sencillo. Lo único que tiene que hacer es vivir en Cristo, vivir para Cristo,
vivir enamorado de Cristo, vivir para la gloria de Cristo, vivir en comunión con Cristo. El que al Hijo de Dios ama y obedece y sirve y agrada, cuando muere, muere en victoria. Por eso la palabra del Señor dice que al que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida, y al que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Por otro lado, la Biblia también dice que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo. A pesar de que en un momento estuvieron esclavizados al pecado, aunque en el pasado eran ladrones, en el pasado eran borrachos, en el pasado eran homicidas, en el pasado eran narcotraficantes, en el pasado eran soberbios y orgullosos, pero cuando están en Cristo ya no hay condenación, porque de modo si alguno está en Cristo, aleluya, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amigo que me escuchas, yo quiero terminar esta pregunta diciendo lo siguiente: si estás planeando alcanzar la salvación y la vida eterna, tienes que hacerlo antes de morir, porque si mueres sin Cristo, ya no hay esperanza. Pero si mueres en Cristo, la Biblia dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que la respuesta a la pregunta número 4 es: la gente que está muriendo hoy sin estar preparado queda sin esperanza de vida eterna. Siguiendo la misma línea de pensamiento, vamos a proceder a la pregunta número 5. Y la pregunta número 5 dice así: ¿cuál es la comida favorita de Jesús? ¿Alguien se imagina cuál es la comida favorita de Jesús? Para encontrar esta respuesta, vamos a tener que leer un texto en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Así que primero vamos a ir al Antiguo Testamento. Vamos a ir al Salmo 23, versículo 5, que dice así: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Después de que Cristo fue sepultado, de acuerdo a los primeros versos del Salmo 23, cuando fue llevado al valle de sombra y de muerte, cuando enfrentó la muerte con victoria, Jesús experimentó una resurrección, porque el mismo Salmo 23 dice que Él experimentaría un momento maravilloso cuando su Padre iba a aderezar o preparar una mesa delante de Él. Una persona muerta no puede comer. Así que para que él pueda sentarse y disfrutar de lo que está en esa mesa, del banquete que está sobre esa mesa, tuvo que haber resucitado. ¿Y cuál es la comida favorita de Jesús? ¿Puede alguien decirme cuál es la comida favorita de Jesús? Bueno, acompáñame al Nuevo Testamento y miremos lo que dice San Juan, el capítulo 4, versículo 31 al 34. Porque la palabra de Dios dice en Juan 4:31 así: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Que alguien me diga quién le trajo de comer a Jesús. Y la respuesta es, versículo 34, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es la comida favorita de Jesús, hacer la voluntad de aquel que le envió. Y en este mundo, la voluntad de Jesús terminó en el momento de su muerte y resurrección, pero fue trasladado al reino de Dios para continuar haciendo la voluntad del que le envió. Porque lo que Cristo está haciendo hoy en el cielo es tan importante como lo que hizo en la cruz del Calvario. Me atrevo a decir que lo que está haciendo hoy en el cielo es tan crucial que si usted y yo no aceptamos la bendición que proviene de lo que Él está haciendo por ti y por mí allá en el cielo, corremos el riesgo de perder nuestra salvación aun cuando aceptamos lo que hizo por nosotros en la cruz. Pero ven acá, Kirk, no entiendo ese asunto.
O sea que yo puedo haber aceptado a Cristo y su muerte y resurrección y aún así perder la bendición de la salvación porque no entiendo lo que Él está haciendo hoy en el cielo. Precisamente eso es lo que estoy diciendo, porque la Biblia dice que hoy en el cielo Cristo es nuestro abogado. ¿Qué cosa dije? Dije que Él es nuestro abogado. La Biblia dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Lo que Él está haciendo allá en el cielo, en el juicio celestial, es una obra de abogado a favor de nosotros y se compadece de nuestras debilidades. Por eso nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque allí hemos de alcanzar misericordia y gracia. Y al no acercarnos al trono de la gracia, donde está el abogado, entonces estamos despreciando su misericordia y su gracia y obviamente su salvación. Lo que Él está haciendo hoy es tan crucial, tan relevante, tan importante como lo que hizo en la cruz. Por eso Él se deleita en hacer la voluntad de su Padre, porque su comida preferida es hacer la voluntad de aquel que le envió. Y hace más de 2000 años la voluntad de su Padre fue que Él muriera en la cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero hoy la voluntad de su Padre es que Él nos defienda en la corte celestial como el abogado que no pierde casos. Ahora me gustaría analizar con usted el propósito que tuvo Dios el Padre con Jesús cuando lo ungió después de su resurrección. Vamos a leer el Salmo 23 y el versículo 5 para captar la idea, porque ahí hay una expresión muy importante en este contexto. Salmo 23, 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Obviamente, al pensar que Jesús está sentado en una mesa delante de un gran banquete y saber que hace poco el salmista está hablando de su momento cuando enfrentó la muerte en el valle y de sombra, tiene que haber un momento entre su muerte y su banquete donde él experimentó la resurrección. Porque no puede sentarse un muerto ante un banquete, porque los muertos nada saben, los muertos nada comen. Si el texto dice que él fue llevado al valle de sombra y de muerte y sin temor alguno enfrentó la muerte en victoria, y ahora dice que está sentado en una mesa delante de un banquete y que están ungiendo su cabeza con aceite, es porque Cristo resucitó. Y como Él resucitó, tenemos que analizar por qué su Padre lo ungió con aceite. Para eso vamos al Nuevo Testamento. Vamos al libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38. Hechos 10, 38 dice lo siguiente: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cuando hizo su ministerio terrenal, Dios lo ungió con el Espíritu Santo para que tuviera poder para cumplir con su tarea. Cuando empezó su ministerio celestial, en el santuario celestial, como sacerdote, como sumo sacerdote, como mediador, como abogado de los pecadores, Dios también lo ungió para poder cumplir su tarea con poder. Significa entonces que el que está entre Dios y nosotros, intercediendo por nosotros, está lleno del poder de Dios porque Dios lo ungió. Por eso el que se acerca a Él con fe y con un corazón contrito y humillado va a salir con poder, porque hay poder en el nombre de Jesús. Por eso la Biblia dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Lo que Cristo está haciendo hoy en el cielo, lo está haciendo con el mismo poder
que hizo cuando manejó la obra terrenal, sanando, predicando, liberando, rompiendo cadenas, abriendo ojos de los ciegos, alimentando y salvando, porque es el poder de Dios que obra a través de él. Y esa es la razón por la cual anteriormente dije que la obra que está haciendo hoy es tan importante, tan relevante, tan fundamental, tan crucial como la obra que hizo en la cruz. Porque llámese cordero o llámese abogado, llámese sacrificio o llámese intercesor, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús, porque Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, y lo que Él inició en la cruz lo está terminando en el santuario celestial, porque el que empezó la buena obra en nosotros, aleluya, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que la respuesta a la pregunta número 6 es que Dios el Padre ungió a Cristo con el fin de continuar con el plan de salvación en el santuario celestial. Así que para finalizar, vamos a mencionar la pregunta número 7 e inmediatamente vamos a leer la respuesta en la palabra de Dios. Dice así la pregunta número 7. ¿Cómo cambió Dios el Padre la experiencia de Cristo después de haber resucitado? Vamos a leer en el Salmo capítulo 23 y el versículo 6, que tiene una referencia, tiene un mensaje muy importante a la luz de la experiencia que Jesús experimentó cuando resucitó por medio de Dios el Padre. Dice así el versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, llevó palo y candela. Actualmente, mientras está en el cielo, ya no lleva palo porque físicamente ya no le podemos hacer daño, pero sí está llevando cuernos porque la conducta de nuestra vida, la desobediencia, la rebeldía, la indiferencia, la maldad, le está haciendo sufrir tan intensamente como sufrió en la cruz. Así que tras palos, cuernos. Sin embargo, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia, el Salmo 23, versículo 6 dice que ahora físicamente lo que le acompaña a Cristo en el cielo es el bien y la misericordia. Aquí en la tierra le acompañó la maldad y la impiedad, le acompañó la injusticia y el rechazo. Pero en el cielo le acompaña el bien y la misericordia, porque Dios le ha cambiado su experiencia. Aquí abajo fue humillado, allá arriba es exaltado. El que se humilla será exaltado. La Biblia dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La cruz fue la peor humillación que pudo haber experimentado Jesús. Pero inmediatamente después de ese texto, la Biblia dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amigo que me escuchas, el que fue humillado en la cruz hoy es exaltado en el cielo. El que fue acompañado por la maldad y la injusticia en la tierra, hoy es acompañado por la bondad y la misericordia. La Biblia dice que en la casa de su Padre, en la casa de Jehová, en la casa celestial, Jesús morará por largos días, porque Él solamente murió una vez y para siempre. Nunca jamás morirá, nunca jamás padecerá físicamente por manos humanas, nunca jamás tendrá que experimentar la cruz del Calvario ni la corona de espinas. Jesús vive hoy y vive por los siglos de los siglos. Amén. Y en la casa de su Padre, allá en el cielo, en la presencia de Dios, allí sí reconocen que Él es digno de adoración, que Él es digno de la gloria, que Él es digno de ser alabado ahora y por siempre, por los siglos de los siglos, porque hay poder en el nombre de Jesús y porque Él es el Rey de la gloria, Él es Jehová de los ejércitos, Él es el Señor de señores, Él es
es digno de que ángeles le adoren, hombres le adoren, toda la creación le adoren, porque pasó de la humillación a la exaltación, porque todo aquel que cree en Dios y alaba a Dios y sirve a Dios, tarde o temprano recibirá su recompensa. Así que la respuesta a la pregunta número 7 es que Cristo pasó de la humillación a la exaltación, al igual que usted y yo podemos pasar de la humillación a la exaltación siempre y cuando creamos en Él, le alabemos a Él, vivamos para Él, le honremos a Él. No importa lo que estés sufriendo hoy, no importa lo que estés padeciendo hoy, no importa lo que le estén haciendo hoy. Sufre hoy pero reirás mañana, sufre hoy pero gozarás mañana. Sé humillado hoy pero serás exaltado mañana. ¿Por qué? Porque hay un Dios en los cielos que mira, contempla, recompensa, vindica, cumple sus promesas, y todo aquel que es humillado, Dios dice que será exaltado, porque sus promesas son fieles y verdaderas. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que la paz de Dios sea en tu corazón, y nos vemos sin falta muy pronto en nuestro próximo programa. Que alguien me diga, porque en el nombre de Jesús hay respuestas para todos aquellos que en Él creen. Más adelante, Tras Palos Cuernos, cuarta parte. Cualquiera que sea su valle de sombra y de muerte. No, Kirk, es que usted no ha mencionado el caso mío. El caso mío es que yo tengo 35 años y sigo solterona. Compadre, ¿usted entiende eso? 35 años y nada tan corrupto. Que Dios dice que el gobierno, la religión, el deporte, el arte, todo tiene que ver con corrupción, con maldad, con injusticia en la candela pura. Cuando las finanzas no dan, cuando el matrimonio se está desbaratando, cuando los hijos se rebelan, cuando la salud física decae, cuando todo está saliendo mal, debo recordar que de Jehová es la tierra